Asambleísta Guillermina Cruz. Gracias, señor presidente. Realmente estamos hablando de un sistema de planificación y también de planificación financiera. Es importante tomar en consideración, bueno, esperamos que nos escuchen y nos dejen hablar. Es importante, señor presidente, de que este sistema de planificación es una parte preponderante para que tanto los gobiernos autónomos como la entidad pública tomen en consideración que la planificación es la base fundamental del desarrollo nacional. Existe un desacuerdo o existe una mala interpretación del Plan de Desarrollo Nacional. Este código, señor presidente, justamente cuando se discrepa en muchas cosas, ¿por qué el Plan de Desarrollo Nacional debe estar entrelazado con la planificación de cada una de las entidades públicas y autónomas descentralizadas? Y está determinando en el código en sus funciones dentro del Consejo Nacional de Planificación para que los distintos representantes de los gobiernos autónomos, de las entidades públicas, del gobierno central, formen parte para que analicen justamente el plan de desarrollo que presente el presidente de la República y sea aprobado. Cuando se está argumentando de que no se conoce el plan de desarrollo y por qué se quiere entrelazar la planificación nacional con la planificación regional, provincial, cantonal y parroquial, siendo distintos niveles de gobierno, porque está el gobierno central más los gobiernos autónomos. Por lo tanto, es una cosa lógica dentro de planificación, los distintos estamentos de planificación para que tenga una base legal de gasto público. Realmente no sé por qué se dice que se afecta a los gobiernos autónomos descentralizados. O quizás será que hasta el día de hoy muchos gobiernos autónomos descentralizados no tienen su plan territorial ni su plan de desarrollo provincial, cantonal o regional, que las regiones todavía no existen. Cuando es muy diferente hablar de un plan territorial y de un plan de desarrollo. Quizá los gobiernos locales todavía están sobreentendiendo que hay que únicamente hacer el plan anual, más no el plan cuatrienal, porque definitivamente si no planifico para los 4 años, ¿cómo puedo presupuestar? Se sobreentiende que cualquier actividad presupuestaria debe tener un plan, una planificación previa para que tenga un costo real de la obra. El código, en su articulado, que lo he revisado en su totalidad, determina poner el monto presupuestario real de una obra pública, el monto presupuestario, no el presupuesto inicial de un año para volver a pedir una partida presupuestaria el siguiente año. Lo que sí sería importante, señor presidente, que al hablar de una reforma presupuestaria del presidente de la República en un 15% del presupuesto general del Estado, no debe tomarse en cuenta los
fondos de los gobiernos autónomos, señor presidente de la comisión, creo que en el 15% no debe estar considerado de ninguna manera los presupuestos de los gobiernos autónomos, porque eso ya determina la Constitución. ¿En qué porcentaje deben tener el presupuesto los gobiernos autónomos? Y en este caso el COTAD lo puso el 21 y el 15%. Entonces no puede estar dentro de un 15% que se le da de reforma al presupuesto del presidente de la República. Creo que también el endeudamiento de los gobiernos locales es demasiado alto en el 200%. Se debe bajar a un 100% porque los gobiernos locales pequeños quedarían en un endeudamiento público demasiado alto de acuerdo al presupuesto que reciben. Pero si hay un endeudamiento al 100%, si hay factibilidad de que los gobiernos locales planifiquen. Caso contrario, el Estado ecuatoriano tendrá que absorber. Sin embargo, que en este código no se pone que en casos de emergencia o en casos de inestabilidad económica de los gobiernos locales, tiene que absorber ese endeudamiento el gobierno central para no desfinanciar a un gobierno local, cualquiera que sea su nivel o cualquiera que sea su endeudamiento, porque caso contrario estaría en la quiebra un gobierno local, siempre y cuando el Estado absorba ese presupuesto de endeudamiento que sea calificado por el Estado. Se dice que por qué razón se quiere coordinar con las entidades de servicio privado, con las entidades especialmente de desarrollo económico. Yo creo que es importante, señor presidente, y le había solicitado a la ministra de la Producción, justamente la asambleísta Guillermina Cruz, de que es importante que el Estado ecuatoriano fije políticas de desarrollo y ningún inversionista está fuera del Estado ecuatoriano, ningún inversionista está dentro del Estado ecuatoriano. El Estado proporciona los derechos de exportación e importación, pero no es factible que no haya una coordinación de desarrollo del país con la inversión privada, cuando muchas veces vemos grandes bananeras con altísimos capitales económicos de ingresos para esas entidades privadas y vemos junto una escuela que se desbarata, cuando no hay un servicio hacia la colectividad. Entonces sí debe fijarse políticas públicas para que también la inversión privada sea parte del desarrollo, por lo menos de la parte local donde se desarrolla esa entidad, esa gestión privada de inversión, porque el Estado ecuatoriano propende a dar estímulos, pero eso sí en el código debe promocionarse el estímulo al inversionista que va en mejoramiento de la inversión social, porque caso contrario va a decir, ¿por qué invierto mi capital en inversión social si no tengo réditos? Entonces tiene que haber estímulos del Estado para que haya mayor inversión de capitales en la inversión privada, pero que vaya también en mejoramiento de manera preferente del capital humano, porque realmente la empresa privada explota el capital humano, explota al trabajador ecuatoriano, pero no mejora el capital humano. Entonces debe haber un parámetro de mejoramiento del capital humano para que haya tecnificación y haya mejoramiento y rapidez en la inversión, tanto pública como privada. También, señor presidente, creo que es importante de que, en ese minuto, señor presidente, gracias, la tecnificación y la planificación va a ser factible de que la evaluación sea precisa, porque si no planificamos, mal puede evaluarse y mal pueden los gobiernos locales trabajar con el Consejo Nacional de Competencias si no tiene una planificación,
¿Cómo puede decir, yo necesito una competencia extraordinaria, las competencias exclusivas, cuando en su planificación no demuestra que tiene prioridad una competencia diferente para que el Estado ecuatoriano le dé los fondos suficientes para el cumplimiento de esa competencia? Por lo tanto, es lógico y no puede ser que se diga que la planificación está en contra del derecho al desarrollo local. Por lo tanto, yo creo que es importante la concentración de este código, la concentración de las leyes para que haya una mayor fluidez en lo que significa el manejo económico de manera planificada, sustancial en el derecho al reclamo también de la inversión del pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente.